Tendremos hoy una emisión especial de Hacemos Cuba a partir de los hechos acontecidos en el país. Hemos convocado aquí al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la República. Representantes de ambas instituciones nos van a informar acerca de las actuaciones que se realizan en este momento como consecuencia de los actos de desorden público y de vandalismo que tuvieron lugar recientemente. ¿Existen personas detenidas? ¿Por qué razones están detenidas? ¿Qué garantías tienen estas personas? ¿Van a ser juzgadas por los tribunales? ¿Qué hace en estos momentos el Ministerio del Interior y qué es lo que corresponde hacer la Fiscalía? Acompáñenos para que encuentren las respuestas. Ya comenzamos. Hemos estudiado aquí claramente los disturbios de agresión, de vandalismo, de delincuencia, de vulgaridad que se orquestaron el día de ayer con todas estas explicaciones y argumentos que dio nuestro canciller y que hoy están siendo defendidos por lacayos y centristas. Y aquí nunca podemos olvidar nada de lo que se plantearon y a lo que convocaron los que lideraron desde el punto de vista del mercenarismo estos sucesos. Aquí se llamó al linchamiento, aquí se llamó a la intervención extranjera, aquí se llamó a que había que quitarle la vida a los comunistas. Esas son expresiones y esos son cargos por los que tendrán que responder todos aquellos que participaron en estos hechos. Fragmentos de la intervención de este lunes del primer secretario del Partido y Presidente de la República. Se refiere a hechos. Veamos aquí, quiero mostrar más de esos hechos a los que él se refiere. Lamentables actos de vandalismo, de desorden público. Evidentemente son actos también de violencia, de agresividad. Miren, en este caso, qué lamentable la agresión a un auto de la policía. Caos, disturbios. Son imágenes que se han publicado en estas últimas jornadas, que están en redes sociales y que demuestran evidentemente lo que describía el presidente de la República en esta intervención que acabamos de ver. También lo comentaba hace un rato en una nueva intervención que hizo en la jornada de hoy. Hay otros hechos que demuestran, además de este maltrato evidente a la propiedad estatal socialista, porque estos medios son propiedad estatal socialista, que demuestran también actos de robo. Lo hemos visto en instalaciones, en tiendas, en diversos puntos del país. Lo demuestran estas imágenes. Es por eso que hemos invitado aquí, en esta oportunidad, ya lo hemos dicho, a representantes tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía General de la República, por la responsabilidad que tienen ambas instituciones en la respuesta que ha de tener, de acuerdo a la ley cubana, estos hechos que estamos viendo hoy. Están con nosotros, doy la bienvenida a la coronel Moraima Bravet Garófalo. La coronel es la jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Bienvenida, coronel. Placer que nos acompañe. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, está también con nosotros Lisnay Mederos Torres, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Igualmente, bienvenida, fiscal. Gracias, Humberto, y agradecer en nombre de la Fiscalía la presencia de la institución una vez más en el programa. Vamos a ver las imágenes nuevamente, por favor. Voy a hacer una pregunta que creo que no hace mucha falta, pero para ser claros desde el inicio. ¿Esto es delito? Sí. Sí es delito. Lo que estamos viendo es un hecho delictivo cometido por un grupo de personas. ¿Lleva una respuesta por parte de una respuesta penal esto? Lleva una respuesta penal a partir de lo que está previsto en nuestras legislaciones. Bien, coronel, voy con usted. ¿Qué corresponde al Ministerio del Interior ahora, en este momento, ante hechos como este que estamos viendo? Bueno, quiero partir diciendo que el órgano del cual nosotros representamos forma parte del órgano central del Ministerio del Interior
que tiene la misión fundamental de investigar los hechos delictivos y procesar las personas que cometen estos hechos. Y en este proceso de investigación desarrollamos un conjunto de acciones investigativas, de instrucción, periciales y operativos para demostrar primero el hecho, la consumación del hecho. A pesar de que se ve tan claro ahí, ¿ustedes siguen buscando más elementos para demostrar esto que ya se ve? No basta lo que usted ve ahí. No basta con eso. Nosotros tenemos que demostrar que eso constituye realmente un delito, como decía la fiscal, que lo asevera, constituye un delito, pero ahí hay varios delitos. Pero después tenemos que demostrar que esas personas que están ahí, demostrarles que son autores por participación, por esto y por otro. Y por eso nos apoyamos no solo en lo que estamos visualizando ahí, sino en acciones investigativas, acciones de instrucción, acciones periciales, la criminalística nuestra, y acciones operativas. Todo eso en busca de, con apego a la ley, documentar, legalizar y presentar tanto a la Fiscalía como a los tribunales todas las pruebas necesarias, la carga de pruebas necesarias que indique la participación de estas personas en estos hechos. ¿A la Fiscalía qué le corresponde? La Fiscalía, a partir de la misión constitucional que tiene prevista en la propia Constitución, el control de la investigación penal, que es su misión fundamental. O sea, controlar lo que acaba de describir la coronel. Controlar lo que acaba de describir la coronela, que es lo que estamos haciendo en este momento. Velar por el estricto cumplimiento de la ley, con apego a las garantías, al debido proceso, a los derechos que tienen todos los que estén involucrados en estos procesos, y ejercer la acción penal pública en representación del Estado. ¿Tenemos personas detenidas en el país, coronel? Sí, por supuesto. ¿Bajo qué principios están estas personas detenidas? Mira, en primer momento, como lo ha denunciado nuestro presidente, primer secretario del partido y presidente de la República, también el canciller nuestro, ahí se vieron acciones violentos, de vandalismo, que en un primer momento, con el enfrentamiento de la fuerza de orden público, lograron detenerse infraganti. Esas personas están detenidas. Hay otro grupo de acciones, porque esto comienza un proceso investigativo, donde nosotros tenemos que llegar hasta el final de este proceso, o sea, quienes más participaron, el grado de participación de cada uno, y sobre todo llegar a los organizadores, a los instigadores, a los que financiaron, porque muchas de estas cosas sabemos y está denunciado, fueron financiados para provocar este desorden en nuestro país y dar una imagen de que este pueblo, que hay un desorden, que hay un caos. Esta no es Cuba, esta no es la Cuba que se está reflejando ahí. Nuestra Cuba, y la que nosotros, bien preciado, uno de los bien preciados que nosotros a través de la historia de nuestra revolución, que vendemos, por qué no decir, el producto de seguridad, tranquilidad ciudadana, de orden, de disfrutar por las calles. Y eso que se vio en estos días no es nuestra realidad actual, no es la realidad que hemos vivido en todos estos años de revolución. Ahora, fiscal, quisiera sumarla. Se produjeron concentraciones en algunas localidades del país. Yo tendría que preguntar si todas las personas que estuvieron en esas concentraciones podrán ser detenidas bajo este principio que usted está diciendo, o estamos hablando de personas que pudieran haber cometido algún delito. Bueno, a partir de lo que explicábamos y en lo que la coronela refiere, estamos en el control de la investigación como parte de la función del fiscal. En ese control estamos evaluando la individualización de la participación de cada una de las personas, como prevé nuestro código, en estos hechos. El que organiza, quién es el que promueve, quién es el que instiga, quién es el que financia, quién es el que ejecuta los actos por sí mismo. El artículo 18, en sus apartados del Código Penal, prevé el grado de participación. Vamos a ver el artículo 18 del Código Penal, si lo tenemos por ahí a mano, porque se establecen autores, cómplices. ¿A esto se está refiriendo usted? Ajá. El artículo 18 viene estableciendo la responsabilidad penal exigible a los autores y cómplices. No es lo mismo ser cómplice que ser autor. No es lo mismo. Tiene modalidades que el Código establece. En estos hechos que han ocurrido, está, como dijimos, los verbos rectores que regulan los delitos que después evaluaríamos, los principales delitos que fueron cometidos el propio día 11 y días posteriores a esto. El que realizó todas estas acciones, pero está el que de manera contrariada, el que formó parte, el que estuvo, el que caminó. No, es necesario cometer un hecho delictivo, de los que prevé la ley, como dice el artículo 8 del Código Penal. Toda acción o omisión
socialmente peligrosa, prohibida por la ley bajo una combinación, o sea, bajo una sanción. Y como explicaba la coronel, nos ha explicado, buscando los elementos de prueba y la carga probatoria suficiente para poder determinar el grado de participación y las pruebas que nos permitan establecer qué hizo cada individuo en la realización y en la ejecución de estos hechos. Coronel, vuelvo con usted. ¿Podemos hablar de las personas que están detenidas? ¿Qué información me puede dar de estas personas? Mire, yo voy a referirme a eso porque a veces en las tergiversaciones que se ha hecho de los sucesos estos acontecidos el día 11, se habla de manifestaciones pacíficas, todo lo contrario, porque se ha exhibido todos estos días. Hemos visto hechos violentos, vandálicos, con piedras, con cóctel molotov, con machetes, agrediendo a las fuerzas del orden. Y yo, por ejemplo, le voy a decir que la gran mayoría de estas personas que están detenidas no son personas, digamos, revolucionarias, personas que van en un momento determinado a reclamar algo que les disgusta. No, puede haberla. Pero en estos hechos de que estamos hablando, de estos hechos violentos, la mayoría de estas personas, y te voy a poner un ejemplo, Humberto, si me permite. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos uno por desobediencia, otro procesado por lesiones. Usted me está hablando de los antecedentes de esas personas. De los antecedentes de estas personas que tenemos detenidas. O sea, todo lo que ha pasado con algunas de estas personas antes de este fin de semana. Antes de este fin de semana. O sea, Sí, sígame comentando ahora. Por ejemplo, tenemos a otros con amenaza, otros de los detenidos lesiones, atentados, amenazas, desacato, tenencia. ¿Una sola persona es eso? Esto es una sola persona. Te puedo hablar de otra persona, robo con fuerza y violación de domicilio. Le puedo decir, por ejemplo, desorden público, que ya sería una reincidente en este tipo de delitos, robo con fuerza, sancionado por robo con fuerza, por tenencia de arma, por amenaza, alteraciones del orden, resistencia, lesiones. ¿Ve? Yo le estoy hablando, te estoy poniendo ejemplos, pero cuando sigo pasando páginas, amenaza, lesiones, robo con violencia, sancionado por robo con violencia, desórdenes, o sea, que la mayoría de estas personas que han sido detenidas tienen antecedentes penales, pero mucho más que eso. Te voy a poner un ejemplo por ejemplo, de 4 personas que aun cuando poseían antecedentes penales gozaban de los beneficios del régimen penitenciario. De la libertad condicional. De la libertad condicional. Personas que estaban en libertad y cometieron actos. Y cometieron hechos ahora, que inmediatamente ahora lo que le corresponde es revocar esa medida. Personas que estaban en la calle con conjuntas de 14 años por robo con fuerza, un ejemplo, robo con violencia, que le faltaban por cumplir 5 años y cometieron estos hechos. Y otros que estaban por delitos gozando de este beneficio que le da nuestro Código Penal, de la licencia extrapenal, y cometieron estos nuevos hechos. Ahora, vengan conmigo, vamos a la Constitución, porque estamos hablando de circunstancias, o sea, de características de muchas de las personas, como ha explicado la coronel, que ahora en este momento están detenidas. Pero la Constitución es clara en algo que en este programa hemos explicado bastante. Vamos hasta el artículo 94 y después hasta el 95, que son los artículos que establecen el debido proceso, del cual hemos hablado aquí desde su construcción en la Constitución. Miren, las personas, todos los ciudadanos cubanos tenemos derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos, a recibir asistencia jurídica. Vamos a avanzar en el artículo 94, en otros incisos, como garantía a la seguridad jurídica. Lo está planteando este artículo general de la Constitución. Aportar medios de prueba pertinentes, solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido, acceder a un tribunal competente, etcétera. Podemos revisar, usted puede hacerlo, artículos 94 y 95. Pregunto, en una circunstancia tan lamentable, tan grave como la de este fin de semana, y con las personas que, como usted ha dicho, coronel, la inmensa mayoría con antecedentes importantes, ¿cuál de estas garantías no será tenida en cuenta en la investigación y en el proceso penal fiscal? Todas están siendo tenidas en cuenta. Las previstas en nuestra Constitución de 2019, que vino a reforzar las garantías y los derechos. Lo que prevé el Código, nuestra ley de procedimiento, los que tenemos con anterioridad, nuestro Código Penal es del año 87, nuestra ley de procedimiento, y es lo que hacemos siempre en todos los procesos, porque además estamos obligados por mandato de ley. Todo lo que tiene que ver con el debido proceso se cumple y se está cumpliendo. En el desarrollo y el transcurso, a pocas horas de haber ocurrido estos hechos, se tienen en cuenta, esos son
principios que nosotros no podemos vulnerar y que no lo hacemos, y es lo que hacemos cotidianamente como parte de la misión que nos viene por el rango que la Constitución y lo que nos viene dado con rango de ley. En todos los casos, con apego a la Constitución y al debido proceso. Coronel, en algunos medios se está hablando de personas desaparecidas, que están detenidas y están desaparecidas. ¿Qué me dice usted sobre esto? No, el procedimiento que tenemos hoy, y además lo establece también la Constitución, toda persona que es detenida se le informa por alguna vía, puede ser por la persona que llame a sus familiares y le diga estoy detenido en tal lugar, o puede ser, que es la vía que más se usa o que más usamos, que se le avisa, se le notifica a la familia, su familiar está detenido en tal unidad, con el objetivo de que la persona pueda acudir a la unidad y darle la explicación que le corresponde. Otros van por su cuenta, preguntan... Los familiares que van y se le informa de la situación que tiene. ¿Qué es lo que cambia ahora? Y no tiene nada que ver con la gravedad de estos hechos. Lo único que cambia en el momento actual es la situación de la pandemia que tenemos hoy, que no es la misma posibilidad. Por tanto, esa visita se prolonga, pero se la admite, las personas van, de hecho en estos días han ido, estas personas que están detenidas en los diferentes lugares donde están recluidas, han ido a la familia a entregar el aseo personal, se les revisa, se les recibe, se les entrega y se les informa en el proceso en que están. Segunda pregunta en relación a los detenidos. Coronel, que creo que el fiscal intervenga también en este sentido. ¿Se puede ejercer presión sobre esas personas detenidas para que hablen, para que digan, para que cuenten lo que ustedes no saben hasta este momento? Mira, Humberto, en la ley de procedimiento penal actual, e incluso en la ley que se nos avecina, que próximamente será aprobada por nuestros diputados en la Asamblea Nacional, la ley de procesos penales, la confesión del acusado no es prueba en el proceso penal. Quiere decir que la persona está libre de declarar o no declarar, y no debemos obligarlo a ello. ¿Qué sí hacemos? Tratar de que esa persona, ponerlo en una posición favorable hacia él. ¿Para qué? Porque para que se le tenga en cuenta en el proceso penal final, que el fiscal lo tenga en cuenta en sus conclusiones provisionales, que el tribunal lo tenga en cuenta posterior en el enjuiciamiento, de que reconozca, de que se arrepienta del hecho que cometió. Solo eso. La otra labor es nuestra, en este caso el órgano de investigación, de poder demostrar que esa persona cometió ese hecho. Tú puedes decir lo que tú quieras, puedes no declarar, pero yo tengo tal prueba, tantos elementos, que demuestran que tú sí eres responsable de ese delito. ¿Y la Fiscalía controlando, fiscal, todo eso? La Fiscalía controla todo eso. Como decíamos al inicio, ejercicio de la acción penal pública, control de la investigación, pero velar por los derechos y por las garantías. Es el mandato que nos viene y en esa dualidad de funciones en el proceso penal y en todas las que nos corresponden evaluamos esto. El acusado no está obligado a declarar, pero además eso es un principio inviolable de someter a una confesión. En este momento pudiéramos decir que de los procesos que tenemos evaluando, hay varias personas que ya se le han impuesto multas administrativas en virtud del artículo 83 del Código Penal. ¿Ya en ese caso concluyó con esas personas? Concluyó con esas personas. En otros casos han sido puestos en libertad con medidas cautelares no detentivas. Es el proceso que estamos... ¿Eso qué significa? Vamos, para poder explicarnos. ¿Una fianza, por ejemplo? Una fianza, por ejemplo. ¿Cuál otra? Una reclusión domiciliaria. Que debe mantenerse en casa mientras está el proceso. Una obligación contraída en acta, que en determinado término debe concurrir a una unidad. Obligación contraída en acta. Ajá. Cuando lo cite usted tiene que acudir. Usted tiene que acudir y estar localizable. Todo eso se ha aplicado ahora después del domingo. Eso se ha aplicado a partir de la individualización de la responsabilidad. Todos podemos estar en una misma situación, pero todos no actuamos de la misma manera, no cometimos los mismos hechos, pero además cuando se individualiza, usted cuando un hecho ocurre tiene que contextualizarlo. Es la actuación suya, pero es su conducta, es usted, quién era usted. Como la coronel explicaba, los antecedentes penales, hay personas reincidentes, hay personas multireincidentes, hay personas primarias en la comisión de hechos delictivos. La mayor parte de los que tienen detenidos no son primarios por lo que usted está diciendo. O sea, que no es la primera vez que cometen un hecho delictivo, coronel. Es así. No cabe, y yo creo que el presidente fue claro ese de domingo 11 cuando dijo que pueden haber algunos confundidos y que se dejan arrastrar. Y puede haber personas que aun cuando tengan un antecedente leve y se dejó llevar por esta presión, ahí donde viene el tratamiento individualizado de la persona y el grado de participación que tuvo en ese evento.
Si la persona simplemente fue, siguió, se dejó llevar, no sabía, bueno, eso lo evaluamos. Para eso hay que investigar. Por eso le digo que no solo lo que aparece en pantalla es el mero hecho para tú enjuiciar a una persona. Tenemos que llevar hasta ahí, hasta la conducta. Y a lo mejor puede salir con una multa administrativa, un 8.3, sin llegar a una multa. Puede salir con una advertencia de neutralización, mira, no lo hagas más, pero eso queda registrado. Si tú vuelves a caer en una conducta de este tipo, bueno, ya no es una advertencia. Ya tú puedes estar cayendo en un delito reiterado porque ya tú no eres nuevo, ya tú conoces, ya tú sabes. Pero en los casos estos que estamos viendo en la televisión, donde viran carros patrulleros, donde hay violencia, donde ven que atacan a los agentes nuestros de la policía con cóctel molotov, con machetes, con piedras. No, eso es otro tratamiento. Y eso, la indicación que tenemos es mayor severidad. Severidad con estas conductas, porque no lo podemos permitir, porque simplemente es la calle de los revolucionarios. Y esta tranquilidad que yo hablaba al principio, de que respiramos, de que nuestros niños van por las calles, nuestras personas, que hasta, como dijo el presidente hoy, que los turistas vienen y lo que primero aprecian esa tranquilidad ciudadana. No podemos permitir que estos inescrupulosos delincuentes, que como bien estamos enfatizando, todos tienen antecedentes penales en su gran mayoría, no roben esa tranquilidad que hemos conquistado esta revolución a lo largo de los años. Ahora, también usted está hablando de severidad como indicación, y yo pienso, como comenzamos, en la función que tiene el Ministerio del Interior y en la que tiene la Fiscalía. Estamos hablando de severidad hasta donde les corresponde a ustedes, que no es enjuiciar. Eso le corresponderá en su momento a los tribunales. ¿Qué me dice el fiscal sobre esto? Sí, el papel de la Fiscalía, a partir de la misión que tiene, y como explicaba la coronel, hay hechos muy graves de los ocurridos. Y a partir de la gravedad de los hechos, pues se evalúa poner en disposición de los tribunales. En ese papel de ejercer la acción penal pública, en las sanciones que solicitamos, cuando ponemos los procesos ya concluidos a disposición de los tribunales, dígase por la vía del Tribunal Municipal, en los delitos que son de su competencia, que de manera muy rápida se ponen a disposición de los tribunales. En eso nos encontramos en estos momentos definiendo qué vamos a poner a disposición de los tribunales municipales con los acusados detenidos, para que la justicia tenga toda la prontitud que se requiere, y qué procesos se tramitarán por la vía ordinaria, que requieren términos y plazos como establece la ley, que tienen un mayor término. Estamos hablando de, al menos entiendo, 3 tipos de procesos que van a ocurrir aquí, sin entrar en detalles técnicos, pero algunos van a ser muy rápidos, y eso es posible hacerlo de esa manera. Explíquenme, por favor. Es posible. La ley nos permite, en el procedimiento sumario, llevar por los delitos que son de su competencia en 96 horas al tribunal. 96 horas. 96 horas en el término entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Estamos hablando que esto es pronto ya. Eso es pronto. Puede ocurrir en las próximas horas. Puede ocurrir en las próximas horas. Hay casos definidos con los acusados detenidos. Y es totalmente legal y está dentro de los marcos que el Ministerio del Interior y la Fiscalía puede aplicar ahora mismo ante estas circunstancias. Totalmente legal. Bien, ¿en otros casos se va a demorar un poco más? Los delitos más graves. Por ejemplo, ¿qué delitos? Bueno, los delitos más graves, delitos de robo con fuerza. En algunos casos centros comerciales, robos con fuerzas en modalidades agravadas, entrar por una vía no destinada al efecto. Eso lo hemos visto aquí en la televisión. Lo hemos visto en las imágenes, en las redes, el romper las cristalerías. Hay lesiones graves que han ocurrido a partir de las situaciones que se han enfrentado. Cuando usted proyecta un objeto, cuando esto gradualmente va aumentando en intensidad y las personas que se concentran, usted no puede predecir las consecuencias que eso va a tener. Y estos hechos, por la cantidad de personas, por la dinámica en la que ocurre, tienden a tener y a convertirse en hechos muy graves, y que con toda la severidad y con todo el rigor, la Fiscalía, en el cumplimiento de su misión y de la representación del Estado, está obligada a tener en cuenta. Porque el Estado tiene una responsabilidad y una función de garantizar el orden, la seguridad colectiva, la tranquilidad ciudadana. Y cuando hechos como estos ocurren, pues entonces la Fiscalía, en esa representación del Estado y en el cumplimiento de su misión, con apego a la garantía, al derecho, a la legalidad, al debido proceso del que hemos hablado, pero con la severidad que nos corresponde colocar los procesos en los tribunales. Coronel, vuelvo con usted. Me habló de personas con antecedentes penales en la inmensa mayoría. Estos son ejecutores, las personas que están detenidas. Ustedes tienen ya detenidas a personas que se consideran organizadores o instigadores de todo esto que ha ocurrido, de los actos violentos de este fin de semana y de inicios de esta semana. Mira, Humberto, esto ocurrió el domingo. Estamos solo a 72 horas del proceso investigativo.
y estamos acelerando ese proceso investigativo. Estamos convencidos, tenemos información operativa de que esto no se gesta así por la voluntad divina. Esto es algo que se viene gestando, que se viene preparando y bueno, llegó el estallido. Y vamos a llegar. Estamos convencidos que nosotros, como órgano del Ministerio del Interior, en sentido general, vamos a llegar a los organizadores, a los instigadores. Instigadores sí tenemos ya detenidos, que se ven claros en el video. ¿Instigadores son quiénes? Póngame un ejemplo. Instigadores puede ser, como se vio en el caso de la Guinera, personas en moto, diciendo arriba, patria o vida, repitan, patria o vida. Eso es instigar el desorden. Y que eso tenga un resultado. Y que tenga un resultado. Aquí está el delito, instigación a delinquir, que tiene de hecho varias formas, fiscal, penales que se van agravando, es un delito serio. En la medida de las circunstancias que se van dando en el delito, pues se va agravando y los marcos sancionadores se van elevando. Este es uno de los delitos que ha estado presente y hay varios procesos que se tramitan por la actuación de instigar. Está el que promueve, el que organiza, pero el que instiga. Sí, coronel, seguimos con usted. La fiscal se refería a las agravantes y el robo con fuerza, que es una de las tipicidades más fuertes de las que se han manifestado en estos días. Estos robos, estos asaltos a las tiendas, bastantes tiendas, mercados, bodegas. Pero si le queremos ver la figura agravada que lo establece, que es más de 20 años, cuando aprovechando, yo creo que estaba... Robo con fuerza en las cosas, aquí tenemos. Sí, el artículo, yo lo anoté aquí. Estamos en el 328, que tiene varias modalidades. El 328 que dice que si el hecho se ejecuta aprovechando el momento en que tiene lugar un ciclón, terremoto, incendio, otra calamidad pública. Bueno, ¿qué es más calamidad pública que la pandemia que estamos atravesando en estos momentos? Donde la matanza en específico, que es una de las más afectadas con la pandemia, que pasó también el ciclón Elsa, pero que además fue una de las más afectadas en el asalto a las tiendas, esto, sobre todo en Cárdenas, Colón. Bueno, si le aplicamos esto, la sanción es severa, fiscal. O sea, que existe para cada caso y no quiere decir que vayamos, hay delitos de acuerdo a la persona, al hecho, a sus antecedentes, a lo que evaluemos. Bueno, para eso se encargaría después la fiscalía y los tribunales, de a cada cual que le toque lo que le corresponde. Lo de nosotros es investigar y ponerle las pruebas, los elementos probatorios para que el fiscal pueda discernir. Bien, como se ha explicado, Humberto, el Código prevé circunstancias de agravación de la responsabilidad penal. En el caso en cuestión del que estamos... Aquí está, perdón, fiscal, ahí lo acabábamos de ver, es el inciso C. Si podemos regresar con él, es textual como usted lo estaba comentando, coronel. Lean conmigo, fíjense. Estamos hablando de sanción de privación de libertad de 8 a 20 años, robo con fuerza en las cosas, si el hecho se ejecuta aprovechando el momento en que tiene lugar un ciclón, terremoto, incendio u otra calamidad pública. No lleva más explicación, fiscal. Como se ha explicado, esta es en la cualidad del delito en sí, pero existen circunstancias que agravan la participación y la ejecución de un hecho delictivo y que están en el artículo 53 del Código Penal. Vamos a verlo también. Esas son las agravantes que tiene el Código Penal. Las agravantes. Y nosotros quisiéramos, Humberto, detenernos en 3 de ellas que se han dado con mucha fuerza e intensidad en los hechos ocurridos el 11 de julio y posterior al 11 de julio. Podemos estar viendo allí cometer el hecho aprovechando la circunstancia de una calamidad pública, un peligro inminente u otra situación especial. Aquí distinguir en la situación especial. Se ha dicho con anterioridad. La COVID-19, lo que vive hoy nuestro país y el mundo, pero lo que está viviendo Cuba. El 11 de julio fue de los días que ya venían sucediéndose, donde los picos pandémicos fueron más altos en cantidades de personas positivas a la COVID-19, en el número de fallecidos, donde nuestro pueblo se encontraba sometido a padecer, a toda la preocupación, y nuestro Estado y la dirección del país con un grupo de medidas que ha venido adoptando a partir de los números y de la situación que ha creado esto. En medio de todo eso, no podemos nosotros olvidar ni descuidar jamás que tiene un valor agregado el bloqueo que nos impone, y esto complejiza aún más la situación. Un país bloqueado, nuestro presidente lo ha explicado magistralmente en días anteriores, se explicó a todo nuestro pueblo los números, los análisis de la COVID. Eso nosotros, porque desde el derecho los análisis son multilaterales. Y como decíamos, el contexto en el que ocurre un hecho es objeto de análisis a la hora de usted hacer una valoración. En otras palabras, fiscal, todo lo que ocurrió
de haber ocurrido en otro momento, hubiera sido evaluado quizás de una forma diferente desde la perspectiva penal, de la investigación y de la sanción. ¿Es eso? Exactamente. Bien, es una agravante. Usted estaba hablando de otras. Vamos a avanzar a ver qué otras agravantes pueden darse en estos hechos de estas jornadas. Aquí tenemos cometer el hecho empleando un medio que provoque peligro común. Sí, claro, aquí hemos visto evidentemente un resultado que provoca un peligro para la sociedad en sentido general. Como decíamos ahorita, evidentemente hay un peligro. Estos son hechos que gradualmente se van enardeciendo los ánimos. Son hechos que se cometen con la participación de muchas personas o hay personas aglomeradas y cuando esto ocurre usted no puede predecir las consecuencias, cuando se proyectan objetos, cuando hay armas. También, lo decía la coronel, la proyección de un cóctel molotov. O sea, hay un daño a todas las personas que pueden estar en esos lugares. Otra agravante más, usted me hablaba de 3, artículo 53 del Código Penal, usted puede consultarlo. Cometer el hecho contra personas o bienes relacionados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país. De extrema gravedad y que ha estado presente en los centros comerciales de los que hablamos, pero en instituciones dedicadas al tratamiento, a la COVID, a la salud, a partir de todas las decisiones que ha sido necesario adoptar para poder dar la cobertura de todo lo que ha requerido en la dinámica del enfrentamiento a la COVID, locales, instituciones. ¿Qué consecuencias tienen estas circunstancias, al menos estas 3 que usted ha mencionado, para la posible sanción de las personas que cometieron estos hechos? La apreciación de estas circunstancias y lo que prevé el Código nos permite, en el límite de la sanción máximo, puede ser aumentado hasta en la mitad del marco sancionador del delito que se está imputando. O sea, si es hasta 10 años, usted puede llevarlo a 15. A 15 años. Elevar la mitad por encima. Del marco sancionador en el máximo hasta la mitad del delito del que usted está haciendo objeto. Aquí estamos observando 3, pero yo creo que es que prácticamente se dan las 3 en todas las oportunidades. ¿Con una pudieran hacerlo? Con una puede hacer porque es legalmente posible que se den varias o una con mucha fuerza e intensidad. Y en todos los casos, Humberto, está presente el tema de la situación especial que está viviendo el país. Voy a regresar con ustedes y quiero, coronel, otro punto, volviendo a los detenidos. Hay personas muy jóvenes. Este es otro hecho muy lamentable. Le pregunto, ¿cómo están procediendo con estas personas jóvenes que tienen detenidas? Pregunto, ¿existen también menores? Tener en cuenta que en Cuba hay una edad para la responsabilidad penal. ¿Qué me dice sobre este tema? El procedimiento es igual. Lo único que tiene que existir es la diferenciación de la persona, el hecho que cometió y las circunstancias. Para los jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes, sí. Para los jóvenes. Pero hay jóvenes que ya tienen un historial delictivo, digamos. Estábamos analizando a las personas que estamos deteniendo por estos hechos y están entre los 25 y los 37 años. Pueden haber de 47, pueden haber de 50, pero fundamentalmente estas son las edades. Pueden haber menores y el hecho de que lleven menores, el fiscal, es otra agravante más. Dentro de las agravantes que veíamos ahorita, que sí, explicamos las que con más intensidad, cometer el hecho empleando menores, constituye una de ellas. Agravantes para el mayor de edad que emplea al menor en eso. Emplea al menor. Eso puede estar pasando. Puede estar pasando. Y entonces, bueno, los menores no son penalizados. El decreto ley 64, hoy vigente, el menor no es penalizado. Por tanto, ahí lo que hay es un tratamiento educativo preventivo para tratar de corregir su conducta. Ahora, el mayor que lo utiliza y es ahí lo que decía la fiscal, entonces sí es un agravante para esa persona. Y ese menor, por supuesto, tiene que corregir su conducta, porque ya empieza, y los hemos tenido en estos hechos, muchachos de 15 años, 14, que se han detectado en estas actividades vandálicas, desgraciadamente. ¿Y la responsabilidad de los padres? Por supuesto que la tienen. Pero muchos de estas personas vienen de familias, podemos decirle, de no un ambiente proclive, marginales, con antecedentes penales. Los propios padres. Los propios padres, algunos han estado presos, y todo esto influye en la conducta de estos menores. Pero sí, también lo tenemos en cuenta, y el órgano de menores especializado en la atención a esto, enseguida se encarga, nosotros los entregamos, cuando lo detectamos, se lo entregamos y ellos comienzan su proceso educativo y evaluación, la evaluación de la conducta. ¿Tienen elementos ya? Yo casi ahorita usted hablaba de esto, pero quiero insistir sobre posibles conductas de mercenarismo, de personas que han recibido un pago por hacer esto, por hacer estas acciones. Sí lo hemos tenido, y Humberto, tú lo has denunciado últimamente aquí mismo, en este mismo programa,
de la contrarrevolución y de estas personas que se dedican a proclamar y usando las redes, y todos están financiados, y eso lo sabemos. Y estos hechos que se están produciendo en estos momentos, ese estallido ligero por distintos puntos de nuestro país, tiene que estar, y vamos a llegar a eso, tenemos que llegar a eso, porque estamos convencidos que detrás está la mano del enemigo. Bueno, yo estaba hablando, ahorita mencionábamos algunos delitos, yo he ido tratando de anotar las figuras que me parecen, rectifíquenme, en opinión de ustedes expertas, si se me puede quedar alguno. Desorden público es una de las conductas que hemos visto más reiterada, fiscal, la instigación a delinquir, el robo con fuerza, la resistencia, el atentado, las lesiones, daños a la propiedad, el desacato, la propagación de epidemias. Yo creo que estas son las figuras más típicas, ¿no?, en cuanto a las conductas que hemos visto en estos días. Sí, Humberto. Los has abordado todos. Fundamentalmente, el porciento fundamental son estos delitos los que han sido cometidos por estos individuos alrededor de los hechos del 11 y, bueno, posteriores a los que ocurrieron al día siguiente. Si usted desordena, si usted alienta, financia, provoca, yo creo que va a existir una consecuencia, porque ha existido un quebrantamiento de la ley. Y aquí hemos explicado, cuando hemos hablado de derecho penal en este programa, que los delitos existen porque protegen lo que se llama un bien jurídico. O sea, usted no puede hacer esto porque daña determinada cuestión de una vida en sociedad, de una vida ordenada. Y eso se le llama bien jurídico. El delito lesiones pudiera estar afectando un bien jurídico determinado, que en este caso creo que es la vida, si no me equivoco. La vida, el bien más preciado que tenemos. Correcto. Lesiones porque es el que estamos viendo. Pero aquí, teniendo en cuenta que todos estos delitos se están desarrollando en la circunstancia particular, esta, de COVID, de pandemia, de país asediado, de bloqueo, yo pienso que aquí hay como un peso simbólico, no sé qué opinión tienen ustedes, en que no es lo mismo un robo con fuerza en un escenario como este que un robo con fuerza, que también es grave, pero aislado o en otro escenario que no es este, de una guerra no convencional y de una batalla para subvertir el orden interno del país. Mi pregunta sería, yo veo todo esto con una gran afectación en el espacio simbólico, porque Cuba es esencialmente un país tranquilo. Y yo lo decía el otro día, aquí hay imágenes que parecen de una serie, de una película. Cuando simbólicamente se afecta esto, creo que se está afectando un bien mucho más grande que tiene que ver con la seguridad, con el mantenimiento de la tranquilidad en un país donde lo que prima es eso. ¿Cuál es la consideración de ustedes sobre ese tema? Como lo has explicado, el bien jurídico que se protege a partir de los delitos, en este caso el orden público, la seguridad colectiva, la tranquilidad ciudadana, el respeto a la autoridad. Hay un elemento importante. La Constitución nos protege a todos, pero en nombre de ella no se pueden transgredir los límites. El artículo 45 de la Constitución establece mis derechos, pero que concluyen y están limitados por el derecho de los demás, por la seguridad colectiva, por el respeto a la Constitución y a las leyes. Y en ese actuar se ha vulnerado, como decíamos, se transgredieron los límites. Uno de los patrimonios mayores, recientemente lo ha dicho el presidente de la nación cubana, es la tranquilidad. Esto nos afecta a todos. Los hechos que han ocurrido nos afectan a todos. Porque el disfrute de la tranquilidad de usted discurrir por un lugar, que su hijo pueda tener tranquilidad, los que nos visitan, es una de las cosas que nuestro país siempre ha podido exhibir. Y eso se puso en riesgo potencial. Además, Humberto, nosotros, por eso evaluamos lo que es la severidad, el rigor, la evaluación de los temas. Porque nosotros tenemos que defender una de nuestras conquistas fundamentales, que es la tranquilidad, pero que es la disciplina, la decencia, las buenas prácticas, el respeto. Y nuestro pueblo mayoritariamente es un pueblo culto, inteligente, laborioso, y quiere esa tranquilidad ciudadana. Y por tanto, en nombre de ese pueblo, nosotros, a partir de la misión que tenemos, estamos obligados a cumplir con el rol que nos corresponde para evaluarlo en el justo medio de la gravedad y el contexto en que estos hechos han ocurrido. Finalmente, casi agotando el tiempo, coronel, ¿qué va a pasar en cuanto a la misión que tienen ustedes en los próximos días? ¿En qué van a continuar trabajando? Vamos a ir continuando, investigando, profundizando, llevar a estos autores justamente a partir de los hechos que cometieron. Y yo, Humberto, revisando cuando venía para acá, y me permites, porque yo no quiero dejar pasar por esto. Todos recordamos en el año 93 sucesos similares que se dieron en nuestro país. De igual, a partir de los apagones, hechos de este tipo. Y yo, cuando venía para acá y preparándome, vi una frase de nuestro comandante en aquella época, el 20 de agosto de 1993, que tiene tal vigencia como todo lo que él dice. En la actualidad,
cuando él se refería, y el presidente en su intervención el mismo propio domingo 11 lo hacía reafirmando de lo que tenía que hacer nuestro revolucionario, nuestro pueblo, para no permitir eso. Y esta frase, si me permite, la cito, dijo el comandante en jefe: una cosa que el enemigo tiene que saber de manera inconfundible es que la batalla contra nosotros es a muerte, que no se vaya a hacer ilusiones de que el país se va a desplomar. Nosotros hemos dicho que las armas de la revolución no se entregan sin combatir. Y lo traje aquí a colación porque ya con esto y con la televisión de que nos quieran invadir, el pretexto para invadirnos, porque piensa que esto se está acabando y que nos están desplomando con estas 4 cosas que han hecho, que al final lo que están transmitiendo es eso, pero no están transmitiendo de toda una gran cantidad de cubanos y millones de cubanos que se oponen a esta y que están en contra de todo lo que está sucediendo. Entonces esa realidad cubana, y que piensen que con estas 4 cosas que nos van a desplomar, como decía, imposible, nos hacemos cada vez más fuertes, vamos a seguir cogiendo la rienda de lo que hemos ganado, de lo que hemos conquistado, y seguiremos ahí en la lucha y en el combate. Eso es lo que tenemos que hacer. Fiscal. Se impone la combinación de la legalidad, debido proceso, garantía, preservación de los derechos y misión de nuestra institución. Representar al Estado y severidad y rigor en las solicitudes de los procesos que pongamos a disposición de los tribunales para que en su día puedan hacer la impartición de justicia. Bueno, nos comprometemos del lado de acá a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra en estas investigaciones que desarrolla el Ministerio del Interior, el órgano competente, también la Fiscalía en el control de la investigación y en el ejercicio ya eminente de la acción penal. Acá no es más que poner en manos del tribunal y solicitar lo que consideren oportuno en materia de, bueno, haber obtenido las pruebas necesarias. Hay que estar pendientes también de lo que ocurre en los tribunales cubanos, que aquí hemos hablado de la misión de los tribunales, es el órgano que tiene la misión constitucional de ejercer la justicia a nombre del pueblo de Cuba. Yo creo que hay que seguir de la mano indudablemente esto para que todo nuestro pueblo tenga la información necesaria. Les agradezco a ambas en medio de tanto trabajo, pero creo que era muy necesario poder hacer esto aquí en nuestro programa. Gracias a ti. Un placer y les espero en cualquier momento. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Programación de verano en Cubavisión presenta Humor a Primera Vista. Jueves 15 de julio a las 9:45 de la noche. Tardes